Atención, este es un mensaje para todos aquellos que buscan el éxito y la felicidad. Es hora de sintonizar Carpe Diem, un viaje lleno de energía y de motivación. Únete a nosotros, donde cada palabra es un impulso hacia una vida mejor. Descubre el poder que Dios ha puesto en ti. Bienvenidos a un mundo de inspiración constante. Carpe Diem, con John Díaz. Solamente aquí por www.radio7day.com. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este programa Carpe Diem, hoy último día de esta semana, listos para avanzar en una clase más. Ya no estamos en el capítulo 10, ayer iniciamos el capítulo 11 del libro La regla de oro de los negocios. Cómo escapar de la clase media, cómo evitar esas ideas, esos mitos que nos han enseñado acerca de la clase media. La tercera idea que logré sacar, bueno, la verdad es que no quiero llenarlos de mucha información contable, administrativa, información que pudiera estropear nuestra idea de enseñanza, así que voy a ser muy claro, muy básico, muy sencillo en relación a algunos temas que él profundiza mucho más en el libro. Si tú entiendes un poco más de finanzas, si entiendes un poco más de estadística, te invito para que puedas comprar tu libro, para que lo puedas conseguir, no sé, a través de Amazon, en alguna librería, de forma física. Sería algo maravilloso poderlo conseguir. La regla de oro de los negocios de Grant Cardone. O si lo prefieres buscar en inglés, también lo puedes hacer como, si no estoy mal, creo que es The Rule 10X. La regla 10X. ¿Ya? ¿Listos? Agenda lista, lápiz listo. Vamos a comenzar, porque la idea número 3... que nos deja Grant Cardone, él plantea una pregunta sobre ¿realmente la clase media es tan buena como se piensa? ¿Es realmente ese espacio maravilloso que nos han pintado, que nos han ilusionado? ¿Es ese paraíso soñado por muchos? Sería importante que nos planteáramos esa pregunta. Sería importante que pudiéramos analizarla. ¿Realmente la clase media es el lugar al cual yo quiero llegar? Es más, Grant Cardone nos invita para que podamos examinar incluso estadísticas relacionadas con los ingresos que tiene este grupo de clase media. Si ustedes examinan e investigan un poquitito más, podrían encontrar a través de Google o a través de YouTube lo que se menciona acerca de la clase media en Latinoamérica. Hay una organización que se llama la OCDE. La OCDE, iniciada en Europa, tiene el propósito de estudiar, analizar y mejorar los índices de educación, de riqueza, de inversión de los países. Curiosamente, Chile, Colombia, México hacen parte de la OCDE. Y hay otros países que están intentando ingresar, ya que esto también genera ciertos beneficios a nivel de enseñanza. Pero, ¿qué tal si miramos las estadísticas relacionadas con los ingresos? Probablemente vas a encontrar estadísticas del año 2021 que están enfocadas en algunos cambios donde se mencionaba, o investigaciones, que decía que la clase media como tal había aumentado, es decir, que muchas personas habían logrado salir de clase baja y habían ingresado a clase media, viendo esto como algo positivo supuestamente en los países. Aún así, no es tan positivo. Encontré también un video en YouTube que mencionaba algo interesante y decía algo así como lo siguiente: la mitad de la clase media en Latinoamérica está en estado de vulnerabilidad. Esto es interesante. Esto es bastante interesante. Estamos hablando de profesionales, personas que han entrado a la universidad, personas que tienen sus títulos, personas que han hecho la carrera tal como nos la pintaron desde el colegio. Entrar al colegio, sacar las mejores notas, poder entrar a la universidad, sacar las mejores notas, lograr sobresalir. Y aún así, estando en clase media, logrando salir de la universidad, entrar a una empresa, recibir un sueldo, devengar un ingreso. A pesar de eso, viven en estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿es tan verdad? ¿Es tan buena? ¿Es tan real esa idea de que la clase media es el paraíso? Examinemos un poco este tipo de estadísticas, este tipo de ingresos, de forma que podamos nosotros tomar decisiones y mirar si ese es nuestro destino.
Si tú estás en clase baja y estás en ese proceso de avanzar, de mejorar, de superarte, maravilloso. Pero no puede ser tu meta, no puede ser tu destino. Tienes que mirar un poco más arriba, tienes que apuntar un poco más allá. Y para poder salir de la clase media o considerarlo simplemente como un paso, tienes que estar dispuesto a dar más, a avanzar más y a moverte más. A hacer lo que los demás no hacen, a pensar lo que los demás no piensan. Y eso es algo que te voy a seguir repitiendo en cada programa. Probablemente algunos digan, oye, todos los programas repite cosas similares y dice cosas similares. Yo creo en una frase muy importante, que en algún momento la he mencionado también, un tema, o una frase, o una acción constantemente repetida, una idea, un pensamiento constantemente repetido, lleva irremediablemente a la acción. Y yo espero sembrar muy buenas ideas. Ustedes podrán olvidar el título del libro, el autor, podrán olvidar mi nombre, pero yo espero que con la repetición constante que yo doy de ciertos temas aquí durante el programa, incluso después de haber terminado este libro, tú puedas decir, conozco a la perfección los principios básicos de la regla de oro de los negocios de Grant Cardone, y que los puedan decir de memoria, sería algo maravilloso. Así que, pregúntate, ¿realmente la clase media es el sitio, el destino donde quiero llegar? ¿El título universitario me asegura estar y mantenerme en clase media? ¿Salir de la universidad con las mejores notas garantiza que yo pueda tener éxito en mi vida como tal? Justamente la semana anterior revisaba algunas de mis redes sociales y encontraba algunas imágenes que me causaban curiosidad y un poco de gracia. Mencionaba, ¿dónde están mis compañeros de colegio que tapaban con sus brazos y con sus manos el examen para que nadie les copiara? ¿Ya son ricos? ¿Ya son millonarios? ¿Dónde están aquellas mejores notas que sobresalían con medallas y que sobresalían con una cantidad de temas por notas, por estudio? ¿Ya son millonarios? Porque muchos entienden o comprenden que el colegio tiene el propósito de llenar la mente de un niño de puro conocimiento que le va a cambiar la vida. Mis queridos, la cantidad de conocimiento no sirve de nada si no sabes qué hacer con él. El conocimiento no sirve si no lo sabes usar. El cerebro es como un paracaídas, si no lo abres no funciona. No funciona. Y si no sabes qué hacer con la información, estás perdido. La información es poder. Pero si el poder que tienes no lo sabes manejar, de nada te sirve. De nada te sirve. Así que, ¿cuál es entonces el propósito de un colegio? El propósito del colegio no es solamente llenar de información a los estudiantes. Muchos hasta el día de hoy no saben qué hacer con el trinomio cuadrado perfecto. Hasta el día de hoy, probablemente cerca del 80-70% de estudiantes no saben qué hacer con la cociente, con el cociente, con la tangente. No saben qué hacer con la raíz cuadrada, perfecta o imperfecta. Muchos estudiantes hasta el día de hoy no saben o no tienen idea de qué les sirvió aprenderse en tantas fechas en historia. Aprenderse los elementos químicos en química. Y el tema no es solamente el conocimiento, sino poder formar carácter. ¿Ustedes creen que un niño tiene el deseo de sentarse 1 hora y 45 minutos a concentrarse en un tema que no les importa? No, por su propia cuenta no lo van a hacer. El colegio nos permite esa formación de poder crear hábitos de estudio, hábitos de aprendizaje. Si a tu hijo, si a tu hija le encanta ir al colegio, es muy raro que sea por aprender. Es muy raro que sea por aprender. Y estoy hablando ya de un colegio, no sé, saliendo de la primaria al bachillerato. De la básica a la media. Porque tenemos que ser reales. La mayoría de mis estudiantes no les gusta ir al colegio a estudiar. Les gusta ir a pasar bien con sus amigos. Y ahí es donde se marca la diferencia. El colegio tiene el propósito de que nosotros podamos formar hábitos que nos permitan ser responsables. Responsables. Pero también voy a ser muy honesto con ustedes. Los colegios actuales, la educación actual en Latinoamérica, incluso los parámetros de educación establecidos por la OCDE, esperan que ningún niño se quede sin poder ir al colegio porque se considera una vulneración de derechos.
Pero ahora mi pregunta es, ¿en los colegios estamos enseñando educación financiera? En los colegios estamos enseñando a nuestros estudiantes cómo cambiar una llanta en caso de que se llegue a ponchar una llanta, se lleguen a quedar sin neumático. ¿Tienen la capacidad, la habilidad de hacer un cambio de llanta? ¿Acaso nuestros estudiantes tienen la habilidad o la capacidad de poder resolver problemas como qué hacer cuando se rompe una llave en la casa? ¿Cómo preparar un buen alimento rápido y rico? Ah, no, pero es que eso se tiene que aprender en la casa. El problema es cuando los papás no saben educación financiera. Cuando un padre todavía no sabe cómo ponchar o cambiar una llanta, un neumático. Tenemos profesionales que no saben ni siquiera cocinar. Y cuando salen y cuando empiezan a vivir la vida, parte de su sueldo termina en comidas rápidas. Clase media, gastando el dinero que gana, intentando sobrevivir, aunque tienen un sueldo de clase media. ¡Qué tristeza la estadística de ese video en YouTube! La mitad de la clase media en Latinoamérica está en situación de vulnerabilidad. Es decir, pasan necesidades. El título no garantiza el éxito. Las buenas notas no garantizan el éxito. Los valores son importantes, claro que sí, pero no garantizan el éxito. Todo parte de un pensamiento de perseverancia, de insistencia. Pero si como padres fracasamos, nos rendimos, dejamos cosas a medias. Hay algunos papás que un día de domingo se levantan con energía y empiezan y dicen, hoy vamos a limpiar el jardín. Y levanta toda la casa y empiezan a limpiar el jardín y hacen todo lo necesario para limpiar el jardín. Y todo el día limpiando el jardín, toda la tarde limpiando el jardín y no alcanzan a terminar de limpiar el jardín. Pero tampoco lo continúan al día siguiente, ni al fin de semana siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente. Y nuestros hijos ven cómo dejamos muchas cosas a medias en casa, pero esperamos que ellos puedan terminar lo que comienzan, que no tengan cerebros procrastinadores. Esa es la mentalidad de clase media. Así que salgamos de esa idea. Consideremos otras opciones y apuntemos un poco más arriba. Idea número 4. Idea cuarta de este capítulo, del capítulo 11. ¿Cómo escapar de la clase media? La cuarta idea nos habla de, o nos describe, el rango de ingresos que tiene clase media. Porque resulta que aunque podamos hablar de clase media tiene diferentes ingresos. O por lo menos como lo considera la OCDE. La OCDE considera que la clase media es aquella que gana un tercio más del sueldo mínimo y que por lo menos duplica o triplica, puede llegar a duplicar o triplicar el sueldo mínimo o el ingreso mínimo mensual. A ese grupo se le considera clase media. Los que ganan un tercio más del sueldo mínimo a partir de ahí, o los que llegan incluso hasta triplicar 3 veces el valor del sueldo mínimo. A eso se les considera clase media. Pero tenemos clase media viviendo en estratos muy altos. Clase media con autos de lujo. Clase media comprando iPhones de tecnología y cambiando y constantemente y estando actualizados porque tienen que estar actualizados. Es un pensamiento de clase media. Así que cuando nos plantea Grant Cardone, el hecho de mirar, de observar el tema de los ingresos y cómo varía en la clase media, nos pone a pensar ciertas situaciones y ciertas cosas. Alguien que gana 3 veces el sueldo mínimo o 3 veces por encima del sueldo mínimo, ¿vive de la misma manera de alguien como alguien que gana un tercio más del mínimo? Yo no sé en cuántos dólares aproximadamente estará el sueldo mínimo en México o en Estados Unidos. Aquí en Chile, para que ustedes se hagan una idea, el sueldo mínimo está en aproximadamente unos 550, 570, 580 dólares. Hablando en dólares, para que me puedan entender. Ese es el sueldo mínimo. 580 dólares. Pongamos 580. ¿Ya? Lo curioso es que los arriendos de habitaciones, de casas, de lugares para poder vivir, empiezan desde los 300 dólares en adelante. Habitaciones, apartamentos, casas y casas que pueden llegar incluso a los 900 dólares mensuales. Probablemente yo le estoy hablando a alguien que está en Estados Unidos y dice, uy, qué barato.
Pero recuerden que el sueldo mínimo es de $550, $580. Para un sueldo de $580, un arriendo de $800 está fuera de su visión. Está fuera de su presupuesto. Toca buscar opciones de $300 en adelante. Pero la comida también es costosa. El transporte es costoso. ¿Se puede vivir realmente con un sueldo mínimo? Ahora pensemos en en el rango inicial de clase media. Un tercio adicional de esos $580. Vendría siendo como unos $150 adicionales. Estaríamos hablando cerca de unos $600, $730, $750 aprox. Pagando un arriendo de $500 si es que está casado, tiene familia, tiene animales, tiene mascotas. Más la comida, no solamente de esa persona, sino de la esposa, de los hijos, de las mascotas que pueda tener. Más las salidas, agrégale un valor extra si tiene auto, si tiene vehículo, o si tiene que transportarse en transporte público para llegar a su empleo. Súmale los servicios. Es muy difícil poder sobrevivir incluso siendo un profesional con el sueldo básico de clase media. Ahora hablemos del nivel más alto de la clase media, que estaríamos hablando aproximadamente de 3 veces el valor por encima del sueldo mínimo, que aquí en Chile tendrían aproximadamente unos $1,700, $1,800. Un aprox, ya, esto es un aproximado, $1,700, $1,800. Y entonces tú empiezas a analizar. Pagando internet, comprando televisores de 55 pulgadas, la cuota del auto, la benzina o gasolina, los servicios telefónicos, las plataformas de streaming, los planes de celular, los gastos de agua, luz, teléfono, las cuotas de lo que hemos sacado a cuotas, porque clase media, curiosamente, es el grupo económico que más compra crédito, que más deudas tiene, son los grupos que más tarjetas mantienen. Aquí hay personas que nomás tienen 1 o 2 billetes, pero tienen 8, 9, 10 tarjetas de crédito. Dinero disponible, rápido, fácil y a la mano. Clase media. Clase media. La clase media usa el crédito para vivir como rico. Los ricos usan la deuda para poder ganar más dinero. Y clase baja se endeuda para poder pagar el resto de su vida. ¡Qué terrible! ¡Qué compleja situación! ¿Cómo poder salir de ese círculo vicioso? Recuerden los 4 niveles de acción. Los que no hacen nada, los que lo intentan, los que lo están haciendo normal, y los que hacen actividad 10X. Así que esta cuarta idea nos lleva a pensar, o nos lleva a investigar un poco acerca del rango de medida de ganancia de ingresos que tiene la clase media. Aunque destaca que vivir con estos ingresos en muchas áreas urbanas puede ser extremadamente difícil. Yo te voy a hacer la pregunta. Imagina que no tienes hijos, imagina que no estás casado o casada. Imagina simplemente, eres un profesional, dedicaste 11, 12, 13 años de educación escolar para poder ingresar a una universidad donde dedicaste 5, 6 o 7 años de educación, quemándote las pestañas, estudiando hasta tarde, repasando, memorizando, presentando pruebas, haciendo exposiciones, disertaciones, intentando ser el mejor. ¿Te irías a vivir a un lugar peligroso ya siendo un profesional? ¿Te irías a vivir a un lugar ahí más o menos porque la idea es hacer un buen uso del dinero? ¿Te irías a vivir a un sitio horrendo, peligroso, o posiblemente un sitio humilde? Lo más probable es que después de tanto esfuerzo y sacrificio quieras poder acceder un poco más. ¿Por qué? Porque generalmente también nuestros profesionales, la mayoría de los profesionales de clase media salen de la universidad endeudados. Así que aunque no han recibido todavía su primer sueldo, están debiendo 5, 6 o 7 años de carrera, que muchas veces se traduce en 10, 15 o 20 años de pago de mensualidades, según el crédito, según el beneficio que hayan podido recibir durante el proceso.
Ser de clase media no es tan sueño como pensábamos. Vivir en clase media tampoco es tan maravilloso como se puede creer. Y lo curioso es que la mentalidad de clase media es que mientras más ganan, más gastan. Mientras más reciben, más gastan. Y entonces, aunque tienen auto, cada 2, 3 o 4 años tienen que cambiar de auto. Mejorar el nivel, uno más cerca, un modelo más reciente. No, es que es por el trabajo, es que es para cuidar el planeta. Y siempre van a encontrar alguna razón o alguna excusa para justificar el por qué mantienen deuda constante, deuda permanente. Así que analiza esta situación. Probablemente tú puedas decir, bueno, ahora acabo de entender que soy de clase media, según las estadísticas, ¿no? Porque probablemente algunos estén en clase media, pero se consideren viviendo como si fueran clase baja. Porque tenemos necesidades, porque a veces no alcanza el dinero para pagar los recibos, el agua, la luz, el gas. Porque hay ocasiones en donde vamos llegando a fin de mes y no sabemos de dónde sacar para poder tener para la micro, para el bus, para la combi. Y uno dice, bueno, estoy recibiendo un sueldo de clase media, pero estoy viviendo como una clase social vulnerable. Recuerden el concepto que yo había mencionado hace, no sé, unos 15, 20 programas atrás, el concepto de riqueza. La riqueza se mide por la cantidad de dinero y para cuántos días te alcanza. En este momento, estamos para el programa, estamos en el 11 de abril. 11 de abril. Para esta fecha, 11 de abril, llegando casi a mitad de mes. ¿Cuánta riqueza tienes? ¿Qué tan rico eres? ¿Para cuántos días te da para vivir? ¿Te proyectaste desde el principio del mes? ¿Tienes un ahorro que te pueda estar generando intereses? ¿Un fondo mutuo? ¿Un fondo de inversiones? ¿Un ahorro programado? ¿Tienes una cuenta de ahorros? ¿Compraste alguna acción? ¿Estás invirtiendo en muebles, en bienes inmuebles, bienes raíces? ¿Tienes un negocio entre manos? ¿Estás ahorrando debajo del colchón? ¿Cuánta riqueza tienes en este momento? Posiblemente la respuesta a esa pregunta te pueda decir exactamente que aunque estés ganando sueldos o ingresos de clase media, estés viviendo o estés pasando por una situación de vulnerabilidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Gran Cardón también nos avisa, nos comenta, como es la idea número 5 que yo tomo de este capítulo, que la clase media se subdivide, es decir, hay clases entre la clase. Hay niveles. Y él menciona solamente 2. Hay una clase media alta y hay una clase media baja. Y él critica justamente esa percepción de estabilidad financiera de la clase media, en especial de la clase media alta. En especial en los tiempos económicos difíciles. Esa sensación como que ellos pueden afrontar una crisis, esa sensación como que no hay problemas, que ellos están súper bien. Manejan una imagen de proyección, una imagen de riqueza, una imagen de estabilidad económica, pero cuando llegan los momentos difíciles, son capaces de gastar los ahorros que puedan tener para poder mantener su estilo de vida aun cuando no tengan cómo mantenerlo. Y probablemente ustedes se acordarán de alguien, conocerán a alguien o saben de alguien. ¿Cuántos de ustedes han tenido jefes que con el transcurrir del tiempo lo han perdido todo y no se han podido volver a levantar? Un hombre, una mujer con mentalidad 10X, aun cuando fracase, vuelve a intentarlo, pero aprendiendo de los errores anteriores. No se rinde, no se estanca, no se queda en un solo pensamiento. Yo tengo varias historias acerca de ello. Aquí en Chile se ufana una historia que es muy bonita, es muy interesante, a mí me encanta. El hombre que le vendió
agua a la empresa de bebidas más grande del mundo es chileno. Es chileno. Y a mí me encanta la historia de él. Un hombre que le vendió agua a la empresa de bebidas más grande del mundo. Un hombre que le vendió una industria, una empresa de agua a Coca-Cola. Y es chileno. Y lo van a encontrar ustedes porque incluso ha sido invitado a varias charlas TED. Y curiosamente su historia parte después de un fracaso financiero. Un hombre con mucho dinero, autos, casas, empresas, helicópteros. Cuando lo perdió todo, hasta su familia lo abandonó. Él menciona en una de sus historias que en alguna ocasión fue a un banco y mencionó que su tarjeta estaba bloqueada. Y comenta que la cajera del banco tomó su tarjeta de crédito, la puso frente a sus ojos y con unas tijeras la atravesó por la mitad y le dijo: es que usted está en quiebra, usted ya no tiene fondos. Este hombre tocó fondo, este hombre estaba desesperado. Pedía ayuda con amigos, con ex socios, ex inversionistas, y cuando tocó fondo, todos le dieron la espalda. En medio de la situación, del estrés, de la preocupación, decide viajar a Argentina. Conoce allí a alguien que le plantea un negocio, le vende una máquina purificadora de agua extremadamente barata, vieja, un poco deteriorada, pero la vende muy barata. Así que él decide transportarla y traerla a Chile. Y dice aquí: voy a vender agua. Y empieza supuestamente a vender su agüita. Crea una botella nada que ver, ni parecida a las demás botellas de agua que uno encuentra normalmente en el mercado. Una botella un poco ambigua, un poco hasta fea, porque la presentación de su botella era fea. Hizo una presentación de negocios, invitó cerca de 20, 30 socios, bien no recuerdo exactamente la cantidad de socios. Y cuando él dijo: les tengo un negocio increíblemente millonario, voy a vender agua. Cuando él dijo que iba a vender agua, más de la mitad de los invitados se retiraron. Mientras él siguió hablando, exponiendo su idea de negocio, la otra mitad que quedaba, la mitad de la mitad se fue yendo. Se fueron separando y quedaron dos o tres que le dijeron: mira, sabemos que estás pasando por una situación difícil, una situación compleja, vamos a entrar en tu negocio solamente para ayudarte. Pero de verdad que vender agua, ¿cómo vamos a competir contra las grandes empresas? No solamente las nacionales, sino las internacionales, como en este caso Coca-Cola. Es imposible, es difícil. Pero él estaba confiado y seguro de su idea de negocio. Este hombre empezó a hacer cosas que la competencia no hacía. ¿Cómo qué? Él cuenta que tomaba las botellas que él mandaba hacer para embotellar su agua, las llevaba a los aeropuertos y botaba sus botellas usadas, o sea, él como que las usaba y las dejaba botadas en las canecas de basura. En su mentalidad de emprendimiento, él decía: cuando la gente vaya a botar basura, va a mirar mis botellas y va a decir: oh, la gente está tomando agua de esas botellas. Porque la botella era bastante singular. Es más, el nombre de la botella, el nombre del agua, de la marca, era terrible. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de marcas de agua son cortas, son frescas. Agua brisa, agua splash, agua air, agua, entre otras. Y el agua de él, el nombre de él, un nombre terriblemente fome, aburrido, antiguo, ambiguo. Esta agua se llama agua benedictino. Así se llama, agua benedictino. Ustedes la pueden buscar por internet, pueden buscar incluso historia del agua benedictino, agua chilena benedictino. Obviamente en la actualidad usted va a encontrar que esta empresa pertenece a Coca-Cola. Porque Coca-Cola, con el transcurrir del tiempo, decide comprarle la empresa. Pero me encantaría que ustedes se pudieran dar el tiempo de buscar esta historia. Búsquenla por YouTube. Se van a encantar, se van a enamorar. Y se van a dar cuenta cómo la necesidad llevó a un hombre en quiebra a volverse uno de los millonarios más grandes de Chile. Así que, mis queridos,
Yo los quiero invitar para que ustedes no se rindan, salgan de esa idea de bienestar de la clase media. Miren un poquitito más arriba, piensen un poquitito diferente. ¿Qué podría ser diferente? ¿Qué podrían hacer ustedes de más que los demás no hacen? ¿Cómo podrían llegar un poquitito más arriba, más adelante? ¿De qué forma ustedes se pueden proyectar? Tenemos que salir de la clase media, no importa si es clase media alta o clase media baja. Esa percepción de estabilidad financiera no va a durar mucho. Cambia tus pensamientos, cambia tus acciones, cambia tus inversiones, cambia tus gastos. Haz una lista de las cosas que sí necesitas y de las cosas que estás comprando, que no necesitas, pero que tú te dices a ti mismo que sí necesitas. A mí me sorprende la cantidad de cosas que las personas, en especial mujeres, compran a través de plataformas como por ejemplo AliExpress, Temu, Amazon, entre otras. Compran un aparatito para sacarse la cera de los oídos. Después compran un aparatito que sirve para limpiar el otro aparatito que limpiaba los oídos. Y después compran otro aparatito que sirve para guardar el aparato que limpia los oídos y el que limpia los oídos. Y para todo hay clientes, para todo hay negocio. ¿Quiénes son los que compran todo esto? En su mayoría, clase media. Enfermos compulsivos comprando lo que creemos o lo que nos decimos a nosotros mismos que lo necesitamos. ¿Cuántos meses, cuántos años llevas pagando Netflix diciéndote a ti mismo que lo necesitas? Disney Plus, HBO, Amazon Prime, y te convences a ti mismo de que tienes que comprarlo porque es que lo necesitas, es que es importante, es que ¿qué vas a hacer los fines de semana? ¿De qué otra forma puedes compartir tiempo con tu familia? Son pensamientos de clase media. Pagan suscripciones a revistas, a diarios, revistas que a veces ni siquiera ven, revistas o diarios que nunca les llegan o que nunca van a revisar porque no les queda tiempo. Tienen suscripciones de productos que nunca consumen. Y esto para mí es delicado. Porque la estabilidad no nos va a llevar a ningún lado. Aquellos que se creen de clase alta, pero que son de clase media alta, viven vidas que no les corresponden, viven vidas que no están todavía a su alcance financiero. Eso me recuerda a la historia de un médico, amigo mío, que llegó aquí a Chile y no lograba encontrar trabajo. Obviamente era extranjero, le costaba bastante poder trabajar como médico. Aquí en Chile se les exige un examen, una prueba que todos los médicos, independientemente del país que sea, tienen que presentar. Y si pasan esa prueba, se les permite trabajar como médicos. Así que mi amigo estudió estando aquí en Chile, estudió por cerca de año y medio, casi 2 años. ¿Quién tenía que trabajar? Su esposa. Su esposa era la que estaba respondiendo por la casa mientras él estudiaba. Así que a su esposa le tocaba bastante duro. Su esposa recibía un poquitito más del sueldo mínimo. No alcanzaba a llegar a un sueldo de clase media. Vivían en una casa compartida con algunos otros familiares. Les tocaba, vivían ellos junto con su hijo en una pieza, en una sola habitación, compartiendo cocina, compartiendo baño. Era compleja la situación. Y ellos decían que cuando estaban en su país tenían un gran apartamento y se movilizaban en una camioneta, pero que ahora ya no lo tenían y tenían que volver a empezar. Así que mi amigo, siendo médico, hizo el curso, estudió, se dedicó a estudiar por año y medio para poder presentar el examen. Y su idea era poder salir de la situación de clase baja en la cual se encontraba. En muchas ocasiones como iglesia, los ayudamos, les dimos mercadería, estábamos pendientes de ellos. Y él logró presentar su evaluación y sacó, gracias a Dios, uno de los puntajes más altos que un extranjero haya podido sacar jamás en la historia de Chile. Lo cual lo capacitaba para poder crecer, para poder despegar, para poder trabajar. Y empezó la lucha, empezar a buscar trabajo.
Y era difícil, era complejo. Ya habían muchos médicos. Cuando le entregaron el resultado a él, también se lo entregaron a muchos más. Así que la cantidad de médicos que estaban disponibles entregándose por cualquier sueldo era increíble. Para esa época el sueldo mínimo en Chile estaba en $500 aproximadamente. Bueno, en realidad eran como 480. Para esa época. $480. Un aproximado, ese era el sueldo mínimo. Así que él me dijo, John, ¿tú tienes algún amigo que me pueda ayudar, que me pueda colaborar? Gracias a mis labores, tenía un contacto bastante importante. Así que hablé con él, le comenté el caso, me dijo, pásame el currículo, déjame ver su hoja de vida. El mismo día que se lo pasé, al instante, sin ni siquiera ver el currículo, solamente por ser un recomendado mío, llamó y dijo, dile a tu amigo que se presente mañana en tal fecha, a tal hora, en tal lugar. Al día siguiente, justo al día siguiente. Yo estaba feliz, lo llamé contento, le dije, oye mira, te van a llamar, así que mañana preséntate a esta hora, en tal lugar, preséntate con todos tus elementos como si fueras a trabajar. Ve con fe, te van a entrevistar, pero ve con fe. Así que efectivamente el día siguiente él se presentó, fue, habló y maravillosamente obtuvo el trabajo. Su esposa durante año y medio, casi 2 años, estuvo recibiendo un sueldo de $480. Y ahora, en su primer contrato, este hombre iba a ganar cerca de $2,200, $2,300 mensuales. Después de recibir durante 2 años $480, ahora de un día para el otro, pasa él a recibir, a devengar $2,300, $2,400. Fue un motivo de felicidad, de alegría. Él estaba súper contento, estaba feliz. Fue un reposo, un descanso para la familia. Cambiaron de lugar, de apartamento, pudieron independizarse en un poco. Pero al cabo de unos 3-4 meses, ellos sentían que el sector en el que estaban viviendo no estaba de acuerdo a sus ingresos. Así que decidieron cambiar de apartamento, buscar algo más que se acomodara a su estilo de vida. Lo hicieron. Al cabo de 3 meses, decidieron cambiar de comuna, de sector, y se fueron para otro lugar, mucho más caro, mucho más costoso, porque iba de acuerdo a su estilo de vida. Llegó el punto en el que se volvieron a cambiar de lugar, pero nunca más volví a saber de ellos, y hasta el día de hoy no sé qué habrá sido de sus vidas. Personas que logran salir y sienten que con sus ingresos merecen ciertos niveles o ciertos estilos de vida. Mi querido, yo te voy a decir algo, si tú vas a trabajar como burro alrededor de un molino, sácate la mugre, trabaja, pártete la espalda, pero con un objetivo, de que más adelante te vas a dar la vida que mereces. Pero si desde ya te das la vida que mereces, trabajando como burro, vas a seguir dándole vueltas al molino. Mi querido, mi querida, espero que estas 2 ideas que vimos hoy nos puedan llamar la atención, cambiar nuestra vida y apuntar a una vida mejor. Yo no sé cuánto tienes de ingreso, yo no sé si tienes ahorro, no sé cuántos años tienes, cuánto te queda de vida útil laboral, no sé si estás empezando en tu vida laboral, pero lo que sí te puedo garantizar es que hoy es el momento de empezar a hacer cambios, no mañana. Hoy es el momento de poder hacer cambios. Mi nombre es John Díaz, esto es Carpe Diem, los espero la próxima semana para el siguiente capítulo y no olviden que vamos a estar transmitiendo desde Galena Park en vivo. Así que mis queridos, ahora que terminamos Carpe Diem, tienen que estar en la conexión correcta. Así que todos, vámonos para el Facebook. Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao. Carpe Diem es la pasión de vivir el amor plenamente, abrazando cada beso como si fuera el primero y el último, creando un vínculo eterno entre lo efímero y lo presente. Es aprovechar cada oportunidad con audacia, con innovación y determinación, convirtiendo cada desafío en una prueba hacia el éxito. Es abrazar la filosofía del presente, reconociendo que el momento actual es la única realidad donde las decisiones forman el tejido de nuestra existencia. Es conectar con el ser interior, vivir con propósito y trascendencia, reconociendo que cada instante es una oportunidad para el crecimiento espiritual.
es aprovechar la vida con plenitud, aprender, crecer y disfrutar de las pequeñas alegrías que forman la esencia de nuestro viaje personal. Es tomar decisiones financieras sabias, invertir con astucia y asegurar un futuro próspero, reconociendo que cada elección impacta en nuestra estabilidad económica a futuro. Es experimentar la intimidad con pasión y respeto mutuo, viviendo el placer sin reservas y explorando la conexión física como una expresión auténtica del amor entre el esposo y la esposa. Carpe diem es abrazar la plenitud de cada aspecto de la vida, recordándonos que el presente es el tesoro más valioso que poseemos. Bienvenidos a Carpe Diem.